¿verdad? Por todas sus bondades, por sus misericordias, ya que son nuevas cada mañana. Su misericordia derrama sobre nosotros, ¿verdad? Por eso, hermanos, estamos de pie, porque su misericordia son nuevas cada mañana. Bienvenidos sean todos en esta noche, ¿verdad? Los que estamos aquí, como también los hermanos que nos ven, ¿verdad? Desde la plataforma de Zoom. Bienvenidos, hermanos, y mucho gusto, ¿verdad? Nos da a nosotros como iglesia quiere hablar a nuestras vidas. Bien, vamos a orar, hermanos, en esta oportunidad del Señor. Así que le invito a que oremos. Padre Celestial, gracias te damos en esta hermosa noche. Señor, te damos gracias, sangre de Cristo. Señor, y ya limpios por tu gracia, solamente nos resta adorarte y servirte, porque tú te lo mereces. En esta noche, Señor, pedimos tu bendición, como también allá en la distancia. Bendice a todos nuestros hermanos y prepara nuestra mente, nuestro corazón. Se encargue de hacer que esta palabra pueda fructificar en cada uno de aquellos corazones. Señor, déjanos aptos. Si hay cansancio, si hay alguna distracción, Señor, permite que sea quitada y déjanos aptos para este tiempo poder escuchar el consejo de tu palabra y que al final, Señor, todos salgamos bendecidos de este lugar, porque tu palabra no regresa vacía. Todos estos favores los pedimos en el nombre precioso. Bien, amados hermanos, sabemos, ¿verdad? Hermanos, algo maravilloso encontramos en esta carta a los filipenses, ¿verdad? Y es que la vida de un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿verdad? Debe, hermanos, ser una vida de oración, ¿verdad? Una vida que, hermanos, resalte la oración hacia Dios. Y aquí, hermanos, vemos que en este capítulo 1 del libro de Filipenses, verso 3, hermanos, vamos a ver cómo este hombre de Dios llamado Pablo, hermanos, cómo él tiene esa identificación con sus hermanos, cómo él ora por esa iglesia, porque él reconoce que ese es el trabajo que Dios lo llamó a hacer, a formar, hermanos, el carácter de Cristo en la vida de los hombres y de las mujeres. Entonces, miren cómo comienza este versículo 3, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre que venía a la mente del apóstol Pablo los hermanos en Filipos, que ha alcanzado el perdón, una vida que ha sido regenerada por el poder de Jesucristo, hermanos, es una vida agradecida porque, hermanos, la Biblia nos dice que debemos de dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Yo le pregunto, ¿está usted dando gracias a Dios en todo? ¿Sabe qué, hermano? Si no lo está haciendo, pues aprenda a hacerlo, porque Dios nos manda a que seamos agradecidos. 10 hombres, hermanos, tenían necesidad, ¿verdad?, de la gracia, de la obra sanadora de Cristo, y, hermanos, clamaron al Señor, pero algo sorprendente entre estos 10 hombres, que solo 2, hermanos, pudieron darse cuenta o agradecerle a su Señor por el beneficio que habían recibido de él. ¿Qué pasó con los otros 8? Eran desagradecidos. Pero nosotros, hermanos, debemos siempre dar gracias a Dios. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí, hermanos, con la iglesia que estaba en la mente y en el corazón de Pablo. Esa iglesia de los hermanos de Filipo, hermanos, eran unos hermanos muy queridos por el apóstol
Pablo. Y siempre que él hacía sus oraciones, le estaba dando gracias a Dios por los hermanos de Filipo. Hermanos, y esto es algo que hermanos, Dios pone en el corazón nuestro como pastores. Yo siempre, hermanos, estoy orando también por ustedes. Yo siempre estoy orando por los hermanos del Poco. Estuve con ellos una temporada y siempre que me acuerdo de ellos, estoy orando por ellos. Ha llamado Dios. Entonces, vemos aquí, mis amados hermanos, que Pablo es maravilloso, en un corazón agradecido, en un corazón que ha recibido la gracia de Dios. No queda más, hermanos, que todo cuanto poseemos es porque a Él le ha placido, hermanos, bendecirnos de tal manera. Entonces, por esa razón debemos estar agradecidos con el Señor. Amén. Y debemos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha hecho un pueblo. Somos el pueblo del Señor. Y por esa razón, ¿verdad, hermanos? Llevémonos en oración los unos a los otros. Entonces, aquí, mis amados hermanos, podemos ver, ¿verdad? Pablo comienza siempre, hermanos, en sus cartas a las iglesias que él pudo escribir. Él siempre, hermanos, estaba dando gracias a Dios por la vida de los hermanos, por ese fruto, hermanos, de esa obra que Dios le mandó o le envió a hacer, a predicar el evangelio, y por la predicación que Dios lo envió a hacer, y ahora él puede ver con sus propios ojos, hermanos, la recompensa de parte del Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, vemos que Pablo estaba, hermanos, siempre dando gracias a Dios. Mira lo que nos dice el versículo 4: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Cómo él se estaba recordando de los hermanos, cómo él estaba orando por los hermanos, pero él dice que lo hacía con gozo. Esto traía gozo al corazón de Pablo. Esto también debe traer gozo a nosotros, mis amados hermanos. Siempre dice en todas, miren, no en algunas, con gozo por todos vosotros. ¿Cómo estaba Pablo, hermanos? Estaba con gozo, estaba alegre, estaba, hermanos, recibiendo en su corazón ese gozo, esa alegría de poder, hermanos, orar por sus hermanos, de poder presentarse ante Dios, pidiendo, hermanos, por sus filigreses, por la iglesia, por aquellos que habían creído en el Señor, porque ahora eran compañeros de milicia, compañeros en el andar con Cristo. Entonces, aquí, hermanos, este versículo 4 nos dice: siempre, miren, en todas mis oraciones rogando. Miren, hacía, hermanos, rogativas a Dios. Estaba rogando, estaba, hermanos, pidiéndole al Señor. Lo hacía con mucho gozo por todos los hermanos de Filipo, pero también, hermanos, ese gozo también nos invade ahora a nosotros, ¿verdad? Porque, hermanos, hemos sido alcanzados por la misma gracia de nuestro Dios. Hemos sido alcanzados, hermanos, por la gracia salvadora de Jesucristo. Amén. Entonces, podemos ver, hermanos, que habían razones suficientes, y deben de haber, hermanos, por lo menos aquí encontramos dos razones por ese gozo que él podía tener en su corazón por los hermanos de Filipo. Él encuentra dos razones por las cuales él estaba orando, pero también él estaba gozoso y se estaba recordando de aprender esto, ¿verdad? Si usted no ha estado orando por su hermano, ¿verdad? Comience a orar por él y hágalo, hermanos, no por un compromiso, no, hágalo con gozo, porque ¿sabe qué? Somos hermanos, somos los escogidos, somos hijos de Dios. Entonces, amados hermanos,
Dice aquí el versículo 5, y la primera razón que encontramos, hermanos, ¿verdad? Dije que hay dos razones por las que Pablo se acuerda siempre de los hermanos y está dando gracias por los hermanos y siente gozo en su corazón. Bueno, la primera razón es que él tiene, hermanos, que ver la participación y el compañerismo de los filipenses en la expansión del Evangelio de Jesucristo. Él por eso, hermanos, está gozoso, porque los hermanos en Filipo estaban creciendo, los hermanos en Filipo, hermanos, estaban siendo participantes con él. Y podemos ver que ellos estaban participando con el apóstol Pablo, hermanos, en las oraciones, en su sufrimiento, pero también ellos estaban colaborando económicamente con el apóstol Pablo, porque esta iglesia muchas veces suplió las necesidades de él. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Dije que vamos a ver dos razones por las cuales él estaba dando gracias a Dios en la oración. Hermanos, no hay cosa que traiga gozo a la vida de un pastor, es que los hermanos estén siguiendo al Señor. No habrá mayor gozo, hermanos, en el corazón de uno que predique la palabra, que la gente esté viniendo a Cristo y que se salven. Para algunos, hermanos, el gozo puede ser por la ofrenda que recibieron, que es muy grande, y por eso pueden estar contentos, pero verdaderamente un siervo de Dios que predica el Evangelio por amor a Cristo y por amor a las almas, estará feliz y contento y tendrá gozo en su corazón cuando los hermanos se humillen delante de Jesucristo. Cuando los hermanos y los hombres y las mujeres vengan a los pies de Cristo, no hay mayor gozo, hermano, para el Señor, pero también para aquel que está llevando, hermanos, el Evangelio o está predicando. Él tenía gozo, ¿verdad? Es porque los hermanos estaban participando en ese compañerismo con él, ¿verdad? Eran compañeros de milicia, estaban juntos orando, la iglesia oraba por el apóstol Pablo, los hermanos deben de sus oraciones para que, hermanos, el Señor nos dé el valor y la sabiduría de poder exponer su palabra y que uno en la oración, dos, hermanos, en sus sufrimientos, pero también estaban colaborando, siendo participantes, eran compañeros con él, hermanos, también, hermanos, el corazón, sacaron, hermanos, una ofrenda generosa y él puede, hermanos, estar agradecido con los hermanos de Filipo por sus oraciones, por sus participaciones o sufrimientos, pero también por su ayuda económica que él varias veces recibió de los hermanos de Filipo. Entonces, esa es la primera razón. Y, hermanos, la segunda razón que encontramos es que él dice en el versículo 6, lo que Dios comenzó, también lo perfeccionará. Mira, amado hermano, y aquí podemos elaborar, hermanos, como unas 6 preguntas en este solo versículo, en el versículo 6. Mira, dice el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Los hermanos de Filipo, hermanos, estaban ardientes en el Señor, fervientes en el Señor, en la comunión del Evangelio. Tenían, hermanos, un solo propósito, tenían una misma visión. La iglesia debe tener un propósito, hermanos, en mente, y una iglesia que, hermanos, que no predica el Evangelio, una iglesia que no evangeliza, hermanos, no debe existir. Porque la iglesia tiene un llamado, tiene una gran comisión. Y la gran comisión es, hermanos, que se predique el Evangelio, que hagamos, hermanos, seguidores a muchas personas de Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, en nosotros Él lo perfeccionará. Versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena. Amados hermanos, entonces podemos ver, le dije que íbamos a hacer por lo menos 6 preguntas en lo que resta de este versículo 6, y la primera es,
Mira el versículo 6, estando persuadido de esto. ¿De qué estaba persuadido, hermanos, el apóstol Pablo? ¿De qué estaba convencido? ¿De qué está convencido usted? ¿De qué estoy persuadido yo? Bueno, él estaba, hermanos, persuadido de que el Señor había comenzado la obra en los hermanos de Filipo, pero que él también iba a perfeccionar esa obra que él ya comenzó. Amén, hermano. Esto, hermanos, debe de traer aliento en nosotros. Tal vez hayan debilidades, tal vez hayan situaciones adversas en nuestra vida, pero recordemos que el que ha comenzado la obra en ti y en mí la va a perfeccionar. Tú podrás decir, hermano, usted no sabe mi condición, usted no conoce lo que hay en mi vida. Yo no lo conozco, pero el Señor sí conoce la situación. Él conoce lo interior, Él conoce lo que hay en tu familia, Él conoce lo que hay en tu hogar, Él conoce lo que hay en tu trabajo, Él conoce lo que hay en tus hijos. Y Él, hermanos, si ha comenzado esa buena obra, entonces Él la perfeccionará. Amén. Él ha comenzado. En el río se encontró con una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, y abrió los ojos y el corazón de esta mujer para que pudiese entender. Bueno, Él ha hecho lo mismo con nosotros. Nos abrió. Él ha comenzado esa obra. Propia sabiduría en lo que tienes o no tienes, Él es el que ha comenzado esa obra y Él la va a perfeccionar, porque tú y yo no merecíamos nada, no teníamos nada bueno que ofrecerle a Dios, pero Él, a pesar de eso, ha comenzado la obra en ti. ¿No te trae gozo eso, hermano? ¿No te da gozo eso que el Señor, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra vida caída, a pesar de todo, hermanos, lo sucio que había en nuestros corazones, Él desde la eternidad se fijó en ti y en mí? Desde la eternidad, hermanos, pasada, Él se fijó en ti y en mí. No existiéramos, Él ya tenía un plan. Antes de que tú vinieras a la existencia y yo viniera a la existencia, Dios ya tenía un plan de salvarnos. Por eso dice, hermanos, el canto, escogido fui de Dios. ¿En qué? En el amado. Él nos ha amado con amor eterno. Amén. Entonces, Pablo estaba, hermanos, persuadido, estando persuadido, ha sido llamado por la gracia de Dios. Pablo, hermanos, tenía una hermanos, experiencia maravillosa. Recuerde que él no estaba buscando a Dios, él estaba persiguiendo. Cuando en la eternidad pasada quiso escogerlo y quiso escogerte, entonces, amados hermanos, él la terminará. Amén. De eso él estaba convencido. Pablo de eso estaba convencido. Y el Señor quiere que también tú y yo estemos convencidos de eso. Porque a veces no tenemos, hermanos, esa certeza, no tenemos esa confianza en el Señor. Y por eso nuestra vida, hermanos, a veces tambalea, porque no hay un convencimiento total en nuestra vida. Un escogido por Dios, hermano, tenía dudas. Si no meto mi dedo, no andamos por vista, andamos por fe. Amén. No andamos por vista. ¿Quién ha visto al Señor? ¿Quién pudo tener ese privilegio de verlo? Nadie. Pero, hermano, bienaventurados son aquellos que creen sin haber visto. Entonces, hermanos, el estar convencido, ¿verdad? Nadie, hermano, Pablo estaba convencido que nadie podía detener la obra que él comenzó, hermanos, en la iglesia de Filipenses, pero también estando persuadido de eso. Él estaba convencido, él estaba seguro, él tenía certeza, tenía fe. Y a veces, hermanos, por falta de convicción, hermanos,
por falta de creer en el Señor. Nuestra vida, hermanos, puede estar estancada porque no hemos creído o no tenemos ese convencimiento en nuestro corazón que el que comenzó esa buena obra, hermanos, la perfeccionará. Creamos en eso. Él es fiel. Mire algunos versículos que vamos a ver, hermanos, para poder corroborar que verdaderamente es una cita de Filipenses 1:14. Dice, hermanos, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor por mis presiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mire, ¿por qué? Porque alguien que está persuadido, hermano, alguien que está convencido de quién es Dios para su vida, hermano, ¿por qué se va a atemorizar? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué va a callar? Si él ha sido llamado de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo para dar, hermanos, a conocer las virtudes de aquel que lo llamó. ¿Ven? Entonces, dice aquí, hermanos, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis presiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Alguien que está persuadido, alguien que está convencido, hermanos, de que la obra es del Señor, no es de los hombres, la obra es de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él la comenzó. Amén. Porque Él la inició. Mire lo que nos dice 1:25. Seré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Aquí, hermanos, encontramos que Pablo estaba tan convencido, tan seguro, hermanos, de su llamado, del propósito por el cual Dios lo había escogido, por el cual Dios había comenzado esa obra en él, y que también él mismo le daría el poder, hermanos, ¿verdad?, para alcanzar el propósito. Vamos ahora a 2:24 de Filipenses. A vosotros. Pablo era un hombre convencido. Hermanos, tú y yo tenemos que estar convencidos de quién es Dios para mi vida. ¿Se recuerdan que hablábamos el martes, hermanos, de la confianza que podemos tener en el Señor? Hablábamos de que tenemos que tener confianza plena en Dios. Bueno, este hombre llamado Pablo dice, confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Él sabía, hermanos, que Dios lo había llamado a ese ministerio. Él sabía que Dios era el que había comenzado esa obra en él y que él tendría que abrir el espacio para que, hermanos, se lleve a cabo. Porque no es tu obra, es la obra del Señor. Amén. No es tu obra, no era la obra de Pablo, era la obra del Señor que él había comenzado desde aquel día que se le apareció cuando él iba a Damasco. Le dijo, Pablo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo le dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Mire, él reconoció. Era un poder sobrenatural el que estaba actuando sobre él. Y desde ese momento, hermanos, y desde ese momento que él le dijo a alguien que fuera y que orara por este hombre que estaba ciego, desde ese momento ese hombre no ha parado, ni paró en toda su vida de anunciar a Jesucristo. ¿Estás convencido? ¿Estás convencido de quién es el que te ha llamado? ¿De quién es el que te salvó? Estoy convencido de que Dios tiene un depósito para mí. ¿Estás convencido? ¿Estás seguro? Él te ha llamado, Él ha de, hermanos, perfeccionar esa obra en ti y en mí. Él la perfeccionará.
Podemos, hermanos, ya miramos una primera pregunta. Ahora, ¿quién fue el que comenzó esa obra? Recordemos, mis amados hermanos, que Dios es el que ha iniciado. Tú no tenías fe para seguir al Señor. Él envió la fe a nuestros corazones. Él comenzó esa obra. Ni eso teníamos, fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Él depositó fe en tu corazón. Y desde ese momento que Él ha comenzado esa obra y depositó fe en tu corazón, entonces tú has caminado, ¿verdad? Siguiendo al Señor. Entonces, mis amados hermanos, segunda pregunta, ¿quién comenzó la obra en los filipenses? ¿Y quién la comenzó en nosotros? Bueno, hermanos, una pregunta retórica. Esto ha sido Dios. Porque nadie ha querido, hermanos. ¿Y a qué? Y a salvar lo que se había perdido. Esa era nuestra condición. Perdidos, alejados, sin ciudadanía. Dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. A pesar de estar muertos en nuestros delitos y pecados, Él comenzó esa obra en ti, desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén, hermano. Él ha comenzado, hermano, que ha comenzado esa buena obra, esa obra, hermanos, en la iglesia de los filipenses fue Dios quien comenzó. Recuerden, hermanos, allá en el libro de Hechos, capítulo 16, ¿verdad? Los filipenses, hermanos, los de Filipo, hermanos, conocieron, porque no es del hombre, hermanos, la salvación es de Jehová. Y Él es el que ha comenzado, hermanos, en primer lugar, a llamarnos. Él llamó a Saulo, Él te llamó a ti y a mí. Él ha llamado a todos los hombres, hermanos, para que le sigan. Amén. Porque Él es el que puede salvar. Él es el que tiene el poder, hermanos. Él salva a quien Él, ¿verdad? A quien Él quiere. ¿Saben por qué? Porque Él es soberano. ¿Recuerdan que estamos viendo la soberanía del Señor? ¿Verdad? Entonces Él es soberano. Y Él es el que ha iniciado, hermanos, esta obra, y el que comenzó esta buena obra en cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces, pregunta número 3. ¿Cuál es esa obra inicial? ¿Cuál es esa obra inicial? Vayamos a la carta de Efesios 1:4. Mire lo que nos dice, siempre es el apóstol Pablo quien escribe. Y miremos Efesios 1:4. Podemos leer desde el 3 para entender mejor. Amén. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Él, antes que fuésemos escogió en la eternidad, desde la eternidad, antes que existiéramos. Él nos escogió, Él nos llamó, dice, con amor eterno, te he amado. Amén. Versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa buena obra está claramente definida aquí, hermanos, ¿verdad? En estos versículos que hemos leído. Antes de que existieran todas las cosas, Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Usted dirá, hermanos, eso de mantenerse sin manchas es difícil. Sí, es difícil, que la fuerza y el poder lo da Dios. Amén. Él es el que ha comenzado, hermanos, en esa obra inicial. Él la hizo antes de la eternidad. Y, amados hermanos, Él hace, hermanos, la elección de salvarnos. Miren lo que nos dice Jeremías 31, versículo 3. Vamos al Antiguo Testamento, hermanos, para que miremos lo que nos dice Jeremías 31, versículo 3. ¿Lo tienen?
Dice Jehová diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Amados hermanos, recordemos que ha sido por el amor de Dios, que ha sido, hermanos, porque Él, hermanos, Él me llamó desde mucho tiempo. Con amor eterno nos ha llamado el Señor. Y dice, hermanos, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, amados hermanos, esta tercera pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es esa obra inicial? Bueno, ya encontramos que Él, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía un plan para, hermanos, redimirlo, ¿verdad? Él ama, hermanos, esa obra que Él, hermanos, desde antes orquestó, desde antes llevó a cabo esa obra, hermanos, y entonces con amor eterno nos ha amado nuestro Dios. Me hace pensar, hermanos, en el arquitecto. Bueno, y aquí está nuestro hermano Tony, que es arquitecto, ¿verdad? El arquitecto, hermanos, diseña un plan, hace un diseño, le pone, hermanos, todo lo que él quiere que esa construcción lleve. Entonces, él ha ido trazando, él ha ido marcando, él ha ido poniendo, hermanos, puntos, él ha ido haciendo ajustes para que ese proyecto, hermanos, desde el principio, él lo tiene en su mente. Él ya sabe lo que va a ir acá, lo que va a ir allá. Bueno, así Dios, hermanos, ha ido orquestando, hermanos, ese plan de redención, ese proyecto, hermanos, esa obra que Él ha iniciado, Él la va a perfeccionar. El arquitecto traza, hermanos, en un papel todo esto, pero luego lo lleva a la práctica y después, hermanos, esa obra completa, Él puede, hermanos, ¿verdad? Alegrarse y gozarse de que ese proyecto que primero fue en la mente, ahora está en la realidad. Bueno, lo mismo ha hecho Dios porque Él es el arquitecto de nuestra vida. Dice Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Él ama, hermanos, esa obra. Él ama ese proyecto. Cristo fue hasta la muerte porque Él ama ese proyecto de redención de las almas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquí encontramos ¿cuál es esa obra inicial? Bueno, ya el apóstol marcha delante de Él. Mira el propósito. Y ese propósito, hermanos, se va a cumplir en nuestra vida. Porque quien te llamó y quien me llamó es fiel. Amén. Quien nos ha llamado es fiel para cumplir lo que ha prometido y lo que ha comenzado. Él no va a dejar a medias. Si Él te ha llamado, si Él te ha escogido, si Él te ha puesto en su plan y en su proyecto, Él terminará y perfeccionará esa obra que ha comenzado en ti y en mí. Amén. Él hará, hermanos, una realidad esa obra que estuvo siempre en la mente de nuestro Dios y que ha llevado a cabo en la persona más maravillosa de su Hijo amado Jesucristo. Ese plan, hermanos, de Dios, Él lo orquestó desde antes de la fundación. Desde que tú no existías ni yo existía, Él nos ha amado con amor eterno. Y esa es la razón, mis amados hermanos, que encontramos aquí entonces cuál es esa obra inicial. Ahora, ¿cuál es esa buena obra? Hermano, solo Dios puede hacer esa obra perfecta y buena en nosotros. Amén. Solo Dios puede hacer algo, hermano, espectacular como salvarnos siendo nosotros sus enemigos. Siendo tú y yo enemigos de Dios. Siendo tú y yo rebeldes a su llamado, a su propósito, pero amados hermanos, Él ha hecho esa buena obra
en nosotros, siendo malos. Él ha hecho esa buena obra en nosotros, siendo malos. Hermanos, si la fuente es buena, la obra va a ser buena. Y toda la fuente, hermanos, y la fuente es Dios. La fuente, hermanos, de nuestra redención es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Él es la fuente, y si la fuente es buena, la obra será buena. Entonces, Él ha hecho una buena obra en nosotros. Creo que nos dice la carta de Filipenses, donde, hermanos, inicialmente hemos estado leyendo. Filipenses 1:6, estando, mire, primero, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿el qué? La buena obra. No es cualquier obra. Es una buena obra. No es la obra de los hombres, es la obra de Dios en los hombres. ¿Ven? No es la obra de los hombres. Muchos se glorían de que ellos son los que pueden y los que tienen el poder, y hermanos, y decretan esto y lo otro, pero ellos se están atribuyendo algo que no les pertenece a ellos. ¿Usted ha escuchado algunos hombres diciendo, yo decreto esto y esto? ¿Quién es el hombre para que pueda decretar algo? Yo decreto que esto y que lo otro. ¿Dónde está ese poder? Nosotros no tenemos ese poder. Ese poder está en Dios. Amén. Él sí tiene todo el poder. Él es el soberano Rey de reyes y Señor de señores. Él ha hecho todo con el poder de su gloria. Entonces, hermanos, ¿cuál es esa buena obra? Bueno, hermanos, Dios ha hecho una buena obra en nosotros, aún siendo malos. Lo que merecíamos nosotros, hermanos, era el castigo. Pero Dios en su amor y en su misericordia dice que ha extendido su misericordia para con nosotros y con amor eterno nos ha amado. ¿Qué dice San Juan 3:16? Una cita que se la sabemos de memoria. Bueno, ahí está reflejado el amor de Dios. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que cualquier que crea en Jesucristo mantenga vida eterna. ¿Qué? Mas Dios ha mostrado su amor. ¿Para quién? Con nosotros. El que nos ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, bueno, esa es la buena obra. Vamos a la quinta pregunta. ¿A qué se refiere Pablo en esa obra que se comenzó? Será perfeccionada. Ahora quiero que vayamos, y es Pablo quien nos responde en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29 y 30. Atrasito, Romanos, capítulo 8. ¿Lo tienen? Romanos 8, 29 y 30 dice así, mis amados hermanos, la palabra del Señor. Dice, porque a los que antes conoció, también, ¿el qué? Los predestinó, propósito, para que fuesen hechos conforme a quién? A la imagen de su Hijo. Otro propósito, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Amados hermanos, mire qué maravilloso. ¿A qué se refiere entonces Pablo en esa obra que Él ha comenzado en nosotros y que la iría a perfeccionar o la va a perfeccionar? Bueno, aquí encontramos
que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Mire cómo se va perfeccionando la obra. ¿Para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿qué pasó después? A estos llamó. A los que llamó, a estos también que justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Dios comienza una obra y la va perfeccionando paso a paso en nuestra vida. Amén. Él avanza, hermanos, en ese proyecto que Él orquestó desde antes de la fundación del mundo, en ti y en mí y en todos aquellos que hemos creído en Él. Y hermanos, para ir concluyendo, mira lo que nos dice 2 Timoteo 1:12, 2 Timoteo